Hola, ¿cómo estás? Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente queremos retomar esta serie que hemos comenzado, ya tenemos 5 capítulos de esta serie, que lo vamos a dividir en 3 partes principalmente, para dejarlo muy en claro, porque queremos tocar las distintas interpretaciones. Desde ahí hemos dejado ciertas bases. Quizás nos hemos enfocado principalmente en el libro de Daniel y haciendo pequeños paralelismos con el Apocalipsis, pero muy simple y tomando algunos elementos del Nuevo Testamento, porque dijimos que queríamos mirar la revelación de Jesucristo, y la revelación de Jesucristo no está en el Antiguo Pacto. Vemos luces en el Antiguo Pacto de quién es Jesús, pero claramente lo podemos ver con mayor precisión en el Nuevo Pacto. Eh, Hicimos una mención muy importante que estos 2 libros proféticos, que son quizás los más potentes, también fueron pensados para las personas gentiles. Y esto lo dijimos que incluso desde el idioma. Algunas personas creen que es solamente para el pueblo de Dios. Muy por el contrario, fue pensado para los gentiles. Empezando por Apocalipsis, de adelante hacia atrás. ¿Por qué el Apocalipsis fue escrito en griego? Nos da la claridad de que fue pensado para los gentiles, para los que tenían la cultura. Todo el Medio Oriente en esa época manejaba el griego, era el idioma de la cultura. Si bien no era el idioma del poder en ese momento, ya que era Roma quien por medio del latín estaba dominando, todo el Medio Oriente, parte del norte de África y gran parte de Europa manejaba este idioma como el idioma de la cultura. Por otra parte tenemos a Daniel, gran parte de Daniel, principalmente los sueños que él pudo interpretar fueron escritos en arameo. Y esto para que lo pudiesen leer los gentiles, para que tanto los asirios, los babilónicos, los caldeos, los filisteos y todas las culturas, tanto sirio-fenicias, etcétera, pudiesen tener ese conocimiento. Mira qué interesante, porque era el idioma imperante en ese periodo. Las grandes civilizaciones usaban el arameo como un idioma común entre ellos. Los persas, los medos, los babilónicos, los asirios, entre otros, usaron el arameo para comunicarse. Cristo, de hecho, usó mucho el arameo para poder llegar a la mente de los gentiles. Así que no te equivoques, no estés malinterpretando estos pasajes. Y quiero introducirme con un tema, no sin antes hacer un cierre de lo que estuvimos mirando. Lo último que estuvimos mirando en relación con esto fue la interpretación profética del árbol en el sueño de Nabucodonosor. Este sueño relacionado con un árbol que representaba el reino de los gentiles. Ya Nabucodonosor había tenido el sueño de esta estatua majestuosa con distintos metales. Hicimos la interpretación acerca de ello. La visión reveló lo siguiente al respecto al futuro en cuanto a Nabucodonosor. El hombre alcanzaría un clímax de orgullo muy grande y la arrogancia, el orgullo del ser humano se iba a establecer. Dios en ese sentido queda completamente descartado. El hombre se siente como un Dios. Lo mismo que pasó con Nabucodonosor pasa en el día de hoy. Después de que el Señor le da un periodo de misericordia para que él proceda al arrepentimiento. Durante más de un año él tuvo la posibilidad de arrepentirse, tuvo 7 años. Algunos lo interpretan desde el lugar del rapto. Nosotros no lo vemos desde esa perspectiva. Algunos dicen que la iglesia será raptada y no vivirá la tribulación, y serán 7 años de locura para un periodo de arrepentimiento. El Señor nos ha estado dando el arrepentimiento desde siempre y siempre ha querido estar con nosotros. Todas las restricciones serán quitadas en ese momento y habrá un desorden o un caos, una gran tribulación como no ha habido en otro momento de la época de la historia. Creemos, por lo que señala la palabra, que la iglesia vivirá la tribulación. Por otra parte, como un tercer punto, las raíces que estaban en el árbol muestra que los gentiles no serán destruidos completamente, porque de ella germinará y las personas que puedan vivir
en el reino del Señor serán salvos en el periodo milenial del Señor. El arrepentimiento verdadero, que es el cambio de mente que vivió Nabucodonosor por medio de la fe, muestra que tanto todos los gentiles pueden ser salvos durante el proceso. Ahora yo quiero invitarte a hacer una lectura personal en Hechos capítulo 15, verso 14. Hechos capítulo 15 principalmente. Hubo un consenso, un consejo entre los discípulos para ver cómo ellos iban a trabajar directamente con los gentiles. Esa es una tarea tuya. Cómo el reino de los gentiles también iban a ser vistos desde la mirada cristiana y cómo se iba a compartir el evangelio con ellos. ¿Cuál es tu postura frente a eso? Yo no quiero dar ciertas categorías, pero creo que el Señor puede hablar perfectamente a tu corazón y decir claramente lo que Él quiere decir. Para este nuevo mensaje, yo quiero que te posiciones y puedas leer Daniel 5. Lee de manera personal Daniel 5. Y quiero poner un contexto antes de ello. No sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que miremos el tema de la escritura en la pared. Daniel 5 es el contexto, léelo de manera personal y vamos a mirar algunas cositas muy interesantes que puedan llevarte a mirar en las escrituras y cómo podemos reflejar en el Nuevo Testamento también desde la perspectiva de Cristo para ir entrando a la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis. Querido Padre Celestial, ayúdanos nuevamente a poder entrar en tu Espíritu. Tú ya has repartido el Espíritu Santo, lo has compartido con nosotros desde el momento que tú ascendiste al cielo y nos dejaste al Consolador. Señor, permite que nuestra mente sea llena de ti por medio del Espíritu, para que tengamos un verdadero cambio, un verdadero arrepentimiento, así como lo vivió Nabucodonosor, el hombre más cruel, pagano, despiadado que podría haber existido. El que se creía un Dios fue transformado por tu Espíritu al tener tu mente, al entender quién eras tú, Señor, y pudo dar fe. No solamente lo hizo en una oportunidad al final de su vida, sino que más de alguna vez reconoció quién eras tú. Pero cuando vino la transformación real, Señor, en su corazón pudo vivir en paz. Y esto permitió que él también comprendiera que por más que él se esforzara en la vida, todo estaba en tu control. Ayúdanos también a comprender eso, Señor. Como hemos dicho en esta serie, en parte conocemos y en parte profetizamos. Queremos compartir esto porque en parte queremos conocerte a ti, en lo que tú nos das por medio del Espíritu Santo. En parte estamos compartiendo los elementos de la profecía en lo que tú has querido revelar, Señor, para este último tiempo. Principalmente que nosotros seamos tu revelación. Y eso es lo más importante. Quédate con nosotros en este mensaje, Señor, y que pueda calar hondo y profundo en la vida de cada uno de nosotros, incluyendo la mía, porque soy el primero que necesita llenarse de ti. Todo esto lo dejo en tus manos, Señor. Amén y amén. Bueno, quiero entrar de lleno con el capítulo 5 y habla de un rey llamado Belsasar, muy similar al nombre que se le había puesto a Daniel, Belsasar. Belsasar, algunos críticos y estudiosos de la Biblia han afirmado por años que Belsasar no era el rey de Babilonia cuando fue derrocada. Historiadores han nombrado a Nabonido, que era el hijo de Nabucodonosor, como último rey de Babilonia. Sin embargo, Dios tiene su propia manera para verificar la precisión de la Biblia, y eso es importante que tú lo veas. Quiero darte un dato, mira. En 1853 se halló una inscripción en una piedra angular en el templo edificado por Nabonido. En esa inscripción, Belsasar es mencionado como su hijo, como su primogénito y su hijo favorito. En realidad, la Biblia llama a Belsasar como el hijo de Nabucodonosor, una forma de llamar. En realidad,
en la inscripción de la escritura dice Daniel llamó a Belsasar el hijo de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 5:22, pero en realidad es el nieto, para que tú lo sepas. Esto no ofrece ningún problema, ya que en el lenguaje en ese tiempo no existía una palabra para decir abuelo. Y el patriarca, la persona más importante, se le seguía llamando padre. Entonces no hay una palabra específica para decir abuelo o para decir nieto. Es evidente que él era el nieto de Nabucodonosor. El rey de Babilonia, Nabonido, era su padre y Belsasar era como el vicepresidente del imperio. Fue por esta razón que Belsasar le prometió a Daniel convertirlo en el tercer señor del reino, si tú te das cuenta en el capítulo 5:16. ¿Por qué no lo nombraba el segundo? Porque Nabonido, el hijo de Nabucodonosor, era el más importante. Aparentemente en ese tiempo Nabonido estaba ausente en alguna expedición militar y como había más de 120 provincias que tenía Babilonia, había dejado a Belsasar a cargo de Babilonia. Un tremendo error, pero ya estaba profetizado lo que iba a pasar. Directamente para que podamos mirar el capítulo 5 en la escritura en la pared, que es algo muy importante que desde niño quizás tú has venido escuchando. Como cristiano seguramente, así como conoces la historia de los tres valientes que no se postraron a la estatua de Nabucodonosor, así como conoces la historia de Daniel en el foso de los leones, también has escuchado de que se, se escribió en la muralla una palabra muy impactante. Mene, mene, tekel, uparsin. Vamos a mirar un poquito de qué se trata esto. La segunda vez que se registra en la Biblia que Dios mismo escribió, y que tienes que tener claro que fue Jesús. ¿Ya? La Biblia dice que nadie ha visto a Dios, sino que es su Hijo unigénito. Eso lo revela el Nuevo Testamento. En el capítulo 1 de Juan, el verso 18, dice que en realidad ¿quién fue quien escribió los 10 mandamientos? En tablas de piedra fue Jesucristo, para que tú lo sepas. Y así en la pared del muro de Babilonia también fue Jesucristo. Por eso es muy importante que hacer esta aclaración. La gente cree que fue Dios, pero nadie ha visto a Dios. La Escritura misma lo revela. Juan, el que tuvo la revelación de quién era Jesucristo, lo dijo 2 veces. Primero lo dice en el primer capítulo del Evangelio de Juan y después lo dice en el capítulo 4 de la primera carta juanina. Para que lo veas. Muy interesante el tema. Dice que la primera vez que fue esto que ocurrió fue en el monte Sinaí cuando Jesús escribió la ley en tablas de piedra. Por eso él decía, yo soy la ley. Aquí en las paredes de Babilonia pasa algo similar. Jesucristo escribió un mensaje categórico. Pareciera como un juicio. Y eso es muy relevante porque dice que el Padre a nadie juzga. Lo leímos en el pasaje anterior, en la serie, o sea, en esta misma serie, pero en el mensaje anterior, en la reflexión anterior, dijimos que en Juan capítulo 5 dice que Dios, el Padre, a nadie juzga, sino que le ha dejado todo juicio a su Hijo. Esto es como que pareciera una sentencia, pero es una autosentencia que ellos mismos tenían, que se habían profetizado en la forma en cómo habían dirigido el reino. Eso es algo que también tenemos que dejar muy en claro. En el Nuevo Testamento, Cristo se detuvo y escribió un mensaje de gracia en el polvo del piso del templo, un templo que todavía no estaba terminado, por eso pudo escribir. Tantos años llevaban trabajando en el templo herodiano, ese templo de los Herodes, que todavía no se terminaba, y para dar una sentencia y un juicio de salvación. Qué diferente es como nos han contado la historia. Jesucristo escribe en tablas de piedra la ley del amor para el carácter de protección y para que vivamos en lo que Él quiere, pero la ley es Él. De hecho, Él
En el Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, hace un análisis mucho más profundo de lo que es la ley. ¿Oíste que fue dicho? No adulterarás, pero si tú miras solamente o codicias, ya estás adulterando. Eso es para dar solamente una pincelada al tema. Pero volvamos al tema. Belsasar hizo un gran banquete e invitó a 1000 príncipes y señores con sus esposas y sus concubinas. En medio de esta gran borrachera había mucho libertinaje y pecado. Claro que sí. Sin embargo, esto no fue lo suficiente para Belsasar. Él quiso ir dar un paso más allá. Se le ocurrió una idea brillante, según él, que para entretener a sus invitados en cierta manera y mostrar un desafío a lo espiritual, un desafío a lo sacro, un desafío a lo santo y un desafío a Dios mismo. Él hizo traer los vasos sagrados que habían sido traídos desde Jerusalén y los usó para beber en honor a los dioses paganos. Los mismos dioses que tenían los nombres de estos 4 grandes hombres. Daniel y sus 3 amigos habían sido cambiados sus nombres por nombres paganos. Al dios Sol, al dios Venus, ¿cierto? Al dios Bel, ¿ya te acuerdas? Lo que conversamos en los primeros capítulos que hicimos de este análisis. Pero ¿saben lo que pasa? Que Belsasar en esta entrega, a diferencia de su abuelo Nabucodonosor, él no tuvo ese respeto por lo sagrado. Y él sabía claramente cómo Dios se había manifestado en la vida de su abuelo. Cómo su abuelo había entregado su vida a Dios. Cómo él había reconocido en medio del fuego que no es un fuego consumidor, sino que un fuego de salvación, que nada se había quemado, que los 3 amigos de Daniel estaban con un ser que tenía el porte del Hijo de los Dioses, como llamó Nabucodonosor, que era Cristo mismo. Vuelvo a repetir, siempre ha sido Jesús quien se ha manifestado en medio de una zarza. Éxodo capítulo 3, el ángel de Jehová en medio de la zarza, una zarza como que no se consumió, no hay fuego consumidor como te lo han querido señalar. El escritor bíblico que dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, es porque le ha atribuido a Dios características antropomórficas, características de los hombres y características de lo malo, porque a Dios en el Antiguo Testamento se le dan las características de las cosas malas también, porque no hay una conciencia, para que tú lo entiendas, en el judaísmo no hay una conciencia del engañador. 3 veces se nombra la palabra Satán, entonces no hay una claridad absoluta a ese tema. De repente, los dedos de la mano de un ser aparecieron y escribieron en la pared delante de un candelero donde podía ser visto por todos. Toda la risa y la alegría se convirtió en un tremendo temor y seriedad. Ellos temblaron en algo, en lo que estaban viendo, porque era algo tremendamente sobrenatural. Y Belsasar seguramente en esa borrachera tiene que haber quedado impactado. Él llamó a sus magos para que le declararan el significado de lo que estaban escribiendo de lo que estaba escrito ahí en la muralla, en la pared. Las palabras eran Mene, Mene, Tekel, Uparsin, como lo dije. Estas palabras aparentemente fueron escritas en arameo. Y esto es importante, porque nuevamente el mensaje también hace referencia a que era un idioma para que ellos pudieran comprender y era para los gentiles y para que pudieran ser leídas por todos. Sin embargo, nadie sabía el significado. Quizás por la borrachera, no lo sabemos. Pero dice, cuando los magos no pudieron interpretar este mensaje, la reina madre vino a la
sala del banquete y le dijo a Belsasar que llamara a Daniel, a Beltsasar, a quien se le había cambiado el nombre por eso. Nombres muy similares el uno con el otro. Daniel tenía en ese entonces unos 80 años de edad. Habían pasado unos 75 años quizás. Perdón, unos 65 años, dije 75, no. Habían pasado unos 65 años desde el tiempo en que se interpretó el significado del sueño de Nabucodonosor. Probablemente era la medianoche cuando despertaron a Daniel de su sueño y que fue llevado muy rápidamente al escenario de tanta confusión, donde desde una borrachera pasó a un tremendo temor, impacto y de verdad tiene que haber sido algo tremendamente profundo. Belsasar le ofreció muchos regalos si es que él podía interpretar el mensaje de la pared a Daniel. Pero Daniel no estaba interesado en lo que Belsasar le podía ofrecer, en una recompensa, pero sí accedió a interpretar el mensaje. Primero que nada, él reprendió a Belsasar por no haberse humillado a pesar de saber cómo Dios había tratado con su abuelo, con Nabucodonosor. Daniel fue directo. Daniel aprendió a ser claro, a ser preciso y a ser directo. Luego Daniel le dio la siguiente interpretación. Le dijo que Mene significaba contar. O sea, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Dios contó el tiempo determinado para el reinado de Babilonia y ya se ha puesto fin. Tekel significa pesar. Fue puesto en balanza y fue hallado falto. Y Pérez significa romper o dividir. Tu reino ha sido roto y ha sido entregado a los medos y los persas. Aún mientras que Daniel estaba dando el mensaje de juicio y de claridad, algunos podrían llamar de condena, pero era una autocondena por cómo él había actuado, el enemigo estaba entrando a la ciudad. Eso es algo muy impactante. Mientras Daniel estaba interpretando el sueño, ya estaban entrando los medos y los persas. El pecado de Belsasar fue profundo porque había traído un autojuicio por separarse de lo que su abuelo quiso sembrar en su corazón. Belsasar era culpable por alejarse del Dios que su abuelo había presentado en él. Y eso es algo que tú tienes que pensar. Quizás fuiste criado por un padre o por un abuelo cristiano que aceptó al Señor con muchos defectos, con muchos errores, y por ahí no has comprendido el mensaje que Él ha querido compartir contigo. Primero miremos algunos elementos. Él estaba viendo y deleitándose mientras que el enemigo estaba a las puertas de la ciudad, haciendo todo una forma de cómo poder entrar. Ellos desviaron parte del curso del río que atravesaba la ciudad en el medio para poder entrar y por el caudal del río pudieron entrar. Por segundo lugar, él fue arrogante y presuntuoso. Claro, por supuesto que él sabía de que existía un ejército enemigo, pero lo miró en menos, porque es verdad, el ejército medo-persa era más pequeño, era más débil, no tenía la fortaleza, pero actuaron con más justicia, actuaron con más audacia, y en la arrogancia y la jactancia que tenía, al tener una mente embriagada, no fueron capaces de darse cuenta. Por otra parte, se negó a humillarse. Aunque él sabía en la manera en que Dios había tratado con su abuelo, con Nabucodonosor, sin duda el pecado del orgullo, que fue la raíz de todos los pecados que Belsasar había llevado en su vida. Por otra manera, él fue blasfemo, porque al usar los vasos sagrados, aunque no fuera parte de su cultura, debió existir un mínimo de respeto. Es cierto, no puedes
tener la misma fe que otra persona, pero debes tener un juicio en ese sentido y ser respetuoso. Esto es muy importante. Nosotros como cristianos, a veces entre nosotros mismos nos llamamos de hereje cuando no tenemos la misma interpretación bíblica que otro grupo. Y esto pasa a un nivel muy grande. Los calvinistas se atacan con los que tienen una mirada arminiana, los arminianos atacan a los calvinistas, hoy día estamos hablando sobre temas relacionados con la tribulación final y con temas proféticos. Hay personas que defienden a brazo partido una forma en relación con el periodo de tribulación, la pretribulación, la postribulación, y se enfrascan en discusiones tremendas, cuando Cristo es quien tiene el control y la revelación absoluta. Por eso en parte profetizamos, en parte conocemos, pero eso no nos puede dividir. Por otra parte, la caída de Babilonia había sido fundada por Nimrod, uno de los bisnietos de Noé. Es muy importante, ya lo mencionamos, que él lo fundó desde Babel mismo. Con el transcurso del tiempo había sido tan fortificada y a tal punto que había crecido Babilonia, que empezó siendo Babel. En los tiempos de Belsasar se pensaba que era invencible, que iba a ser tan poderosa. Había habido un imperio más grande, que fue el imperio de Asurbanipal, de los asirios. Pero en ese crecer de Babilonia, llegó a ser, en el tiempo de Nabucodonosor, un reino tremendamente poderoso. Y sus hijos y nietos tenían el tremendo reinado ahí. Así es que era impensable que en los tiempos de Belsasar podría caer ese reino de ninguna manera. Era un reino invencible. La ciudad fue construida al lado del río Éufrates. Eso, a horcajadas podríamos llamar, del río Éufrates, el cual la dividía como en dos partes iguales, como eso lo mencioné. Los muros eran dobles que rodeaban la ciudad y eran tan anchos que 4 carros, imagínate, 4 carros pasaban por los muros. Al lado podían ser conducidos, en la cima del muro podían dar 4 carros. Era como una especie de carretera el muro que tenía la muralla de Babilonia. Los muros se extendían 35 pies bajo la tierra y estaban rodeados por fosos anchos y profundos. La ciudad era de 15 millas cuadradas, encerrando un área de más de 200 millas cuadradas. Era tremenda. Era en este sentido una fortaleza en la cual Belsasar estaba plenamente confiado. Y claro, cualquiera podría sentirse así. Él se sentía tan seguro que hasta podía tener una fiesta, embriagarse y con los enemigos al lado de sus puertas. ¿Sabes qué? Darío conquistó Babilonia mientras que Ciro estaba ocupado luchando guerras en otro lugar. Darío reinó como rey de Babilonia por un tiempo más o menos de 2 años, hasta que llegó Ciro, que también vamos a entrar en ese detalle porque es muy importante. Darío consiguió una entrada a la ciudad al desviar el agua del Éufrates. En los pozos que rodeaban la ciudad, el ejército de los medos y persas estaban entrando a la ciudad por el canal del río desde ambas direcciones, debido al banquete y de toda la cantidad de personas que estaba ebria. Muchas de las puertas interiores estaban abiertas y Babilonia, con toda resistencia, cayó en manos del enemigo. Los pillaron así, de esa manera, una forma tan simple y fácil de ser derrotados. Pero vamos a sacar algunas lecciones prácticas para dar un puntapié hacia ese nivel. Mira, hay varias lecciones en las cuales nos podemos beneficiar nosotros como cristianos. Primero, no tenemos que tomar en juego algunas cosas como el ministerio
y las cosas sagradas del Señor. La seriedad, en este caso, que no tuvo Belsasar para profanar los vasos sagrados que estaban consagrados al Señor. En el ministerio de Dios, el Señor que nos llama a ser ministros del Evangelio, que nos llama a ser parte del real sacerdocio, el sacerdocio de todos los creyentes, también nos llama a ser cautos y sabios. No puedes tocar a los ungidos, ni hagas mal a los profetas. ¿Sabes que David dijo, yo no voy a tocar al ungido de Jehová, a pesar de que Saúl ya no tenía, quizás había perdido la gracia del Señor? Yo no creo que haya perdido la gracia, pero sí en su mente y en su forma de gobernar, el Señor lo seguía amando, seguía luchando por él y queriendo trabajar en su corazón, pero él se había distanciado tanto de Dios y en su misericordia el Señor trataba de guiarlo, pero no podía, ¿cierto? Porque él se alejó del Señor. Pero no levantes la mano contra los ungidos, no levantes la mano contra los profetas, contra las personas que están llamadas. Los profetas modernos son los que están compartiendo el mensaje celestial. No se trata de que estén entregando una nueva luz o una nueva profecía, no se trata de que estén diciendo cosas nuevas, están compartiendo lo que la palabra dice. Y eso también es profecía. Así que no lo mires como algo extraño. Alguien se enoja cuando aparece la palabra profeta y eso como que te hierve. ¿Qué te pasa con eso? O sea, ¿acaso no has leído Joel? ¿Acaso no sabes que en el tiempo final las personas compartirán el don de profecía? Y no está ahí en el capítulo 12 de Romanos, muy bien señalado, que dentro de los dones espirituales el don profético también está presente en el tiempo final. Eso es muy importante que lo tengas claro. Y no solamente se manifiesta en una persona, porque la Biblia en sí, 66 libros proféticos, principalmente algunos tienen profecías más profundas, es una conversación, un diálogo entre 40 autores. Un diálogo de 40 autores aproximadamente que hacen un conversatorio. Te invito a que leas Salmos 105 en el verso 15. Es una invitación para que puedas entender cómo debemos tratar con los ungidos y con los profetas. Segundo lugar, como algo práctico, los cuerpos que están llenos del Espíritu Santo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios también se encargará de esa persona, porque el templo de Dios, el cual somos cada uno de nosotros, tú y yo, somos templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:17, míralo. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? 1 Corintios 6, verso 19. ¿Se te olvida eso? Siempre lo hemos dicho acá en este canal. Tú y yo somos ese templo. Tú y yo somos esa iglesia. Nuestro edificio de la iglesia es una parte donde vamos a congregarnos a adorar, pero tú y yo somos la verdadera iglesia. El edificio y los artículos también que pueden haber en un templo están dedicados para el uso del Señor. De ser posible, trata de que no se ocupen de manera irrespetuosa o sean usados de manera profana. Si en tu iglesia tienen instrumentos, tienen equipos de sonido, tienen parlantes, micrófonos, lo que tengan, que sea todo para honra y gloria del Señor. No por eso en la semana lo vas a estar ocupando para otra cosa. Así que eso es muy importante que lo tengas muy claro. Segundo lugar, el engaño de Satanás con una seguridad falsa, como le pasó a Belsasar, es muy engañoso. Porque en ese orgullo, que es el mayor de los pecados, muchas veces las personas están en un gran peligro. Se enojan cuando se les da a saber el peligro incluso. A veces muchos ministros fieles son odiados debido a que advierten del peligro.
Cuando un predicador, un pastor está entregando un mensaje de sana doctrina, una doctrina de seguridad eterna, incondicional, a veces molesta y perturba. Pero sabes que Cristo fue así, ponía el dedo en la llaga. Hay mucha gente que nosotros encontramos a Cristo predicando cosas preciosas, maravillosas, pero también fue muy tajante, categórico y claro con lo que no correspondía. También es importante recordar los errores del pasado para estar dispuestos a humillarnos. Debemos sacar ese orgullo ridículo y tonto que no nos sirve para nada. Recordar también que todos somos pesados en la balanza y necesitamos ser salvos en la persona de Cristo para no ser hallados faltos. Notemos una similitud entre la pecaminosidad y el libertinaje que nos lleva a vivir en una forma de embriaguez espiritual, mostrando aquí que muchas veces las tinieblas del mundo están en el contacto con nosotros los cristianos. La gente desea ir de un extremo al otro para desafiar a lo que la palabra del Señor y lo que el Espíritu dice a tu corazón. Tú eres el templo, tú eres la iglesia, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tienes que estar claro en lo que el mensaje de salvación está diciendo a tu corazón para que tengas un cambio de mente, para que tengas la perspectiva correcta, para que tengas la metanoia y el arrepentimiento genuino. Por última parte, en el lado más positivo hay una lección brillante por aprender de la vida de Daniel, en este capítulo 5 que es maravilloso. En el capítulo se habla de que Daniel era un hombre ejemplar. Este capítulo habla cómo alguien puede resolver las dudas. Daniel 5 nos muestra. Fíjate en los versos 12 al 16. Las dudas pueden ser quitadas mediante la proclamación y la verdad de la palabra del Señor. Debemos plantearnos así. Planeemos ser personas que solucionan las dudas de los demás. ¿Estás dispuesto a solucionar las dudas que puedan tener tus amigos, tus hermanos, las personas que hoy día están confundidas y que pueden estar estudiando o viendo la mano del Señor en su vida? Y a pesar de que esté el mensaje claro, estén confundidos, ¿no eres tú ese Daniel para llevar a las personas a la claridad? Por último, quisiera mencionar lo siguiente: la interpretación profética que queremos señalar, que Belsasar representa muchas veces a los reyes y naciones que han puesto en su corazón y pondrán sus manos en contra del pueblo de Dios para ofender. Ellos no tendrán un temor de Dios ni tampoco un respeto hacia las cosas espirituales, a las cosas que pertenecen al Señor. Ellos tendrán un sentido falso de seguridad. Eso le llamamos presunción. Y ellos estarán en la misma relación que pueden estar teniendo Belsasar. Y esto es muy importante que tú y yo lo tengamos claro. Que el Señor nos lleve a todo entendimiento, a toda claridad, y que las cosas del Señor las hagamos con respeto, las hagamos con amor, podamos tener el cuidado único, porque como bien dijimos, Cristo mismo en 3 oportunidades escribió con su propio dedo las tablas de la ley en una muralla pagana y también en el borde del suelo del templo que aún no se edificaba para mostrar salvación. En las 3 oportunidades, Cristo siempre sus juicios son de misericordia para mostrar salvación y cambiar el foco de lo que viene torcido. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.